Mi curiosidad me ha llevado a conocer y experimentar con diferentes profesionales de áreas como la investigación paranormal, la ufología e incluso la psiquiatría. Todo esto en busca de poder entender la naturaleza de nuestra propia existencia. Bienvenidos a conversar al umbral del misterio. Muchas gracias a todos los presentes, a quienes nos están viendo a través de nuestro canal de Multiverso Media, a través de YouTube. El día de hoy, además de junto con saludar a mis queridos amigos, familia, de compañeros de juego en línea, quiero decirle que hoy es de esos programas en donde voy a tratar de hacer un puente, de tratar de regalarles algo que quizás muchos de ustedes no conocen y que lo poquito y nada que yo sé al respecto me ha bastado para entender de que aquí puede que haya algún tesoro terapéutico maravilloso y entendiendo que hay mejores medicinas para cada tipo de persona, puede que esta es la que haya estado buscando por siempre. Cuando todos le dicen, no sé lo que tiene, sale todo bien, pero a mí me sigue doliendo, yo me sigo sintiendo como no quisiera. Bueno, aquí está mi querido amigo Simón Estuardo, biodescodificador, entre otras terapias que también domina. Muchas gracias por estar acá con nosotros, querido. Gracias por la invitación. A ver, en esta oportunidad vamos a partir por lo más básico. Cuéntame la definición más sencilla de la biodescodificación. ¿En qué consiste? Mira, el sentido de la biodescodificación es que nosotros buscamos a través de las experiencias, nosotros creemos que las enfermedades se originan por experiencias emocionales difíciles. Ok. Entonces, cuando una persona tiene una enfermedad, buscamos esa experiencia emocional difícil y lo que buscamos es que la persona trascienda esa dificultad. Y cuando trasciende la dificultad, la enfermedad ya no es necesaria y el cuerpo puede sanar o puede mejorar al menos en alguna medida. Entiendo. Esa es la idea básica de la biodescodificación. Ok, ¿son ciertos tipos de enfermedades o toda enfermedad? O sea, me resfrío porque salía a pie pelado bajo la o sea, bajo la lluvia, y me resfrío. ¿O son ciertos tipos de enfermedades? Las crónicas, las inexplicables. La verdad no hay muchos límites en las cosas que se pueden trabajar con biodescodificación. Em, si tú lo piensas, digamos, desde el modelo teórico, todas las enfermedades físicas, los desequilibrios, las alteraciones del cuerpo se pueden trabajar. Ujú. Hay algunas restricciones para trabajar con enfermedades, con trastornos mentales, algunas cosas así, hay que tener un poquito más de cuidado. Ok. También se puede abordar, pero hay que tener un poco más de cuidado. Ahora, si tú quieres una regla así que tú pudieras decir como esto sí y esto no, Mm. tú puedes pensar, por ejemplo, si hay una experiencia que le afecta a todos por igual, Ajá. entonces el culpable es la experiencia. Si no le afecta a todos por igual, hay algo en el interior mío, en el interior de cada uno, que es diferente. Y eso que es diferente es lo que nosotros trabajamos. Por ejemplo, Ah, qué si lindo, sí. nosotros, si nosotros todos comemos el mismo plato de comida, Ujú. si a todos nos da indigestión, entonces es el plato de comida el que está malo. Sin duda. Pero si a algunos les da indigestión y a otros no, algo es diferente en cada uno de nosotros. Y ahí es donde entra la biodescodificación. Ok. La biodescodificación, probablemente como muchas otras propuestas de carácter terapéutico, supone que un cuerpo normalmente debiera estar sano. Te lo pregunto por curiosidad filosófica. Algunos dicen que la enfermedad es casi como parte de un proceso de entrenamiento, de crecimiento, de generar un pequeño disturbio para mantenerse alerta frente a la vida o para finalmente activar todos estos impulsos que te mantienen con ganas de existir. O uno realmente no debe enfermarse nunca si es que uno puede decir esta persona está equilibrada consigo mismo. Ah, yo no sé si hablaría de una persona equilibrada o desequilibrada. Más bien son experiencias en la vida que no, porque para que haya una enfermedad tiene que haber un evento que tiene ciertas características. Ujú. Entonces, ese evento es dramático, nunca lo pude expresar y no tiene solución. Ajá. Entonces, esa persona, claro, vive una experiencia difícil, luego no sabe qué hacer con ella. No, lo que quiero decir no es como culpa de la persona, Sí, digamos. por supuesto, pero no tiene la herramienta en ese No tienes las momento. herramientas en el momento para lidiar con eso, especialmente si eres niño, por ejemplo. Si eres niño no tienes herramientas para Por supuesto. lidiar con tus experiencias, dependes de otros. Y si esos Exacto. otros no están disponibles para ti para ayudarte, ahí queda.
Maravilloso. ¿Cómo surge esto? ¿A quién se le ocurrió? ¿Hay un autor? ¿Hay alguien que por método de observación, por alguna experiencia personal, logró, por así decirlo, mapear las emociones y las consecuencias de enfermedades que se generan después? Sí, la, el núcleo de la biodescodificación, que es esta relación entre la parte emocional y la parte física, la descubre primeramente un doctor que se llama el doctor Hammer, Ah, el que es doctor de el la mismo de la... medicina, Sí, nueva medicina germánica. de hecho la Perfecto. biodescodificación se basa en la nueva... como que Sí. surge de ahí de alguna manera y se No, complementa con un otras lindo, él, un herramientas. tremendo, así como, qué valiente además en su época haber hecho algo así. Claro, claro. Fue un poco dogmático quizá y eso quizá un poco le jugó en contra. Eh, Es que alemán, pues, entonces, es como cuadrado para sus cosas. Digo. claro, entonces ahí tuvo bastante resistencia de su medio. Entonces surge de ahí y se empieza a complementar con herramientas que permiten realmente trabajar la experiencia difícil, porque una cosa es saber qué experiencia difícil hay detrás, pero después que lo descubres, ¿qué haces con eso? Entonces ahí Mm. es donde entran también las herramientas complementarias que tú puedas tener. Corrígeme si me equivoco. Haciendo memoria, la historia es más o menos, la voy a parafrasear, es lo que lo estoy haciendo en memoria. El doctor Hammer, médico, cirujano, germánico, alemán, por cierto, está de vacaciones en un yate, en un barco con su esposa y su hijo. Un loco se pone a disparar celebrando, un curado, no sé qué, pum, y mata al hijo, sin Ajá, intención. Pero muere el sí, muchacho y ellos están de vacaciones. Más allá del duelo, él desarrolla, creo, cáncer a los testículos y la esposa cáncer a una de las mamas, a así uno de es. los pechos. Y inmediatamente este doctor, un hombre de medicina, cirujano, ¿cierto? Dice, ¿es esto casualidad o no de que ambos construimos de forma espontánea? Bueno, no teníamos diagnósticos similar antes de viajar de cáncer. Y qué raro que ella fue en los pechos y a mí en los testículos y que tiene que ver con la muerte de mi hijo. Así como ella lo alimentó, yo, digamos, aporté en su creación desde, digamos, las gónadas, para así diciéndolo así de hacha nomás. Y de repente él comienza, parece ahí de entender, dice, ¿no será que ciertos impactos emocionales el cuerpo los recibe y enferma determinadas partes del cuerpo según la emoción o lo que te ocurrió? Es algo así, ¿no? Es algo así. Perfecto. Algo así. A mí me gusta decir, mira, yo creo que puedo proponerte una manera de entender la enfermedad que va a resultarte natural, porque Ajá. ahora yo digo, claro, la relación entre la emoción y el cuerpo, pero ¿cuál es esa relación? Entonces yo te voy a proponer una manera de entenderlo Okey. que espero que te resulte natural de entender. Ujú. Entonces, lo clave es, imagina, y los que están aquí pueden hacer el ejercicio también, imagina una experiencia, cualquier evento o experiencia que sea nauseabunda. Okey. ¿Puedes hacer eso? Sí. Ok, entonces, ¿puedes sentir esas náuseas cuando te imaginas eso que estás Se toca, observando? sí, llega. Eh, ¿Eso que tú estás observando está aquí ahora? No. Ok, pero tienes esas náuseas, Sí, un poquito al menos. sí, sí. Ok, vale. Entonces, y tu cuerpo reacciona de manera física a una experiencia que no está aquí, Ujú. porque tu cuerpo reacciona a la sensación, Ajá, pero no le importa la naturaleza de la sensación. perfecto. Entonces, puede ser una experiencia literal de algo asqueroso, puede ser una experiencia metafórica, puede ser simbólica, Claro. puede ser virtual. Tu cuerpo reacciona de la misma manera, le da exactamente lo mismo. O por ejemplo, si tú estás viendo imaginemos que estás viendo un partido de fútbol Ujú. y a uno de los jugadores le llega un pelotazo en los testículos y queda botado en el suelo. Sí, claro. ¿Y qué decimos nosotros? Uh, Y me llegó a doler a mí. sí, obviamente. Sí, se siente, digamos. Más efectivo que el 3D. Sí. ¿Y te pasó a ti, sí o no? Sí. No, Sí, pues uno hace así, se pero tú lo cubre, viste de hecho. pero me refiero, tú lo viste en la televisión. Claro, Entonces no te ha pasado a ti, le pasa a un tercero. claro. Entonces, tu cuerpo reacciona a algo que tampoco te ocurre a ti, le ocurre al otro. O sea, Ajá. a tu
cuerpo reacciona a la sensación sin importar si es literal o metafórica, sin importar si es tuya o de un tercero, sin importar si es hoy, ayer o mañana, porque si es un recuerdo de algo que viviste, lo recuerdas y si entras en el recuerdo vas a tener la misma experiencia. ¿Ok? Tal cual. Ya. Entonces tu cuerpo responde a la sensación sin importar la naturaleza de la que sea. Ahora, con esto tú puedes entender la enfermedad como el cuerpo intentando resolver una sensación que tienes y que no tienes otra manera de resolver. Perfecto. Simón, ¿qué, co- qué significa que uno no puede sacarse una enfermedad encima? ¿El cuerpo no se la puede o yo, digámoslo así, mentalmente no dejo de suministrarle la enfermedad? Es que no lo has resuelto. Ujú. Si tú resuelves tu sensación, supongamos, em, una persona que tiene, por ejemplo, acidez, es porque vive una sensación estomacal continuamente, Ajá, y, pero esa sensación, el punto de la sensación es que está en el límite entre mi mundo interno y mi mundo físico. claro. Entonces, como no hay diferencia entre mi mundo interno y mi mundo físico para mi cuerpo, entonces el cuerpo resuelve con lo que tiene. Y si la sensación que yo vivo es una sensación de náuseas frente a una situación en el trabajo que esto me parece horroroso, nauseabundo, entonces yo podría generar, por ejemplo, gastritis. Ah, ok, Entonces, perfecto. en la medida en que yo me hago cargo de mi experiencia, de mi mundo interno, mi cuerpo ya no necesita resolverlo para mí. Porque ¿cómo se resuelven las náuseas? Vomitando. Ujú. Entonces, eso es lo que hace mi cuerpo. Me resuelve mi problema. Y mi problema es la sensación que yo tengo. Que no es exactamente la emoción, pero es el puente que une las dos cosas. Perfecto. Y a ver, pero parece que no todos hemos sido correctamente educados de leer nuestro cuerpo, o sea, nuestras reacciones. O sea, es casi como si a mí me da náusea, no sé, mi ambiente en el trabajo, por ejemplo, yo no sé hacer esos puentes, como que para mí no es lógico, como no tenemos esa cultura No, de lo de hecho, real, de lo creado mentalmente, lo imaginado, simbólico. sí, o sea, una cosa es la cultura de esto de que no hay diferencia, porque ahora que te lo cuento, seguramente lo encuentras muy natural, ¿no? Mi cuerpo va a reaccionar igual. Em, Siéntelo. y lo otro es que no sabemos realmente las cosas que sentimos en cada parte del cuerpo, Mm, a pesar de que incluso en el lenguaje lo decimos mucho, ¿no? ajá. Puedo decir de esta situación me parece, o por ejemplo, esta situación me da impotencia. Mm. Y entonces, esa es la sensación, la impotencia. ¿Y en qué parte del cuerpo se vive la impotencia Claro, o la potencia? claro. En los músculos. Ajá. Los músculos son los que tienen la Perdón, fuerza, la yo iba a decir los potencia. órganos sexuales, pero mira, porque, pero por la palabra. Ya, es que me acordé de Spider-Man 2, que hacen una metáfora, es que hacen una metáfora muy linda con eso, que es cuando empieza a dudar de sí, se vuelve impotente, ya no puede tirar las telas, no la Mm. resulta cuando quiere, es casi como que no pudiera eyacular, pero hacen con esos juegos cosas del cine. Y lo clave ahí es, la primera parte es no puedo. El no puedo refiere a la sensación de impotencia y por tanto refiere a músculo. Y la parte que viene después Claro, sí. dice qué parte del cuerpo puede ser. A ver. Y depende, el, el qué no puedo hacer es qué parte del músculo se inmoviliza. Claro, o sea, todos tenemos esta idea como de que eh, la concepción general, así como de la enfermedad, es que es como que el cuerpo un poco no sabe lo que hace, se vuelve loco, Mm, ataca, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes. claro. Es como que mi cuerpo no sabe lo que hace y se ataca a sí mismo. Mm, Y en realidad, lo que nosotros creemos y postulamos, y que la manera en que trabajamos la herramienta es que el cuerpo sabe exactamente lo que está haciendo. Y es el punto específico, el hueso específico que te duele representa algo. El hueso que tiene que se quiebra o que tiene una inflamación, ajá. no es elegido al azar. Es parte de la metáfora que tu cuerpo intenta resolver. Ya, es que eso es maravilloso, Simón, porque uno puede mapear así correctamente que dónde está concentrada mi dolencia para entender cómo mi cuerpo ha entendido que tengo algún tipo de emoción, digamos, con el que no he lidiado correctamente. ¿Y a qué se puede deber según
en qué parte me siento afectado. Sí, claro. Y eso sí es para todos, o sea, así diciéndolo en bruto nomás. Si me duele el pie derecho es porque me tienen envidia, estoy diciendo cualquier lecera. ¿Y para todos es así o esa misma dolencia otros lo ven en otra parte del cuerpo? Qué buena pregunta. Ajá. Em, Hay una dimensión que es universal Ajá. y hay una parte que es personal. Ok. Por ejemplo, em, por ejemplo, hace un tiempo trabajé con una mujer que tenía un problema a los codos, que tenía ¿Ya? epicondilitis. ¿Qué eso Entonces, sería? epicondilitis es que es el codo tenista, es el Ah, codo ok. tenista. Entonces tenía inflamación y le dolía mucho. Entonces llega a mí y entonces la metáfora más universal del codo, la más común, es que hago mucho trabajo y no sirve para nada. Esa es la experiencia más general, ¿vale? Ok. Esa es la experiencia general del codo. Em, entonces, Sí, po. Que me da risa porque lo dice claro, y sí, ¿por que qué? pareciera, claro, como que el codo está escondido y dice, ah, mira que tengo codo. Así No entendí. no, como que hace tantas cosas, pero finalmente no sería el protagonismo de las acciones. Sigo sin entender. Pero bueno, Continuo. ya. Pero ya me lo expliqué. Ok, entonces, ya. Y además me dice, y además me ando golpeando el codo en todas partes, no entiendo qué pasa. Llevo como 2, 3 meses que choco hasta con la puerta del baño, con Ajá. todo ando chocando. Entonces, le digo, ok. Le digo, eh, ¿y qué es para ti golpearse los codos? Y resulta que ella me responde que en su país, que ya no era chilena, ¿Ya? en su país el dicho golpearse los codos se refiere a una persona tacaña. Nosotros Sí, decimos mano de guagua, claro, ellos dicen algo así como golpearse los codos. Ni siquiera sé muy bien cómo es la frase, pero me lo pero tiene explicó que y ver con ese claro, gesto. entonces es como golpearse los codos es una persona tacaña. Ok. Entonces, cuando le pregunto, le doy le hago la devolución, me dice que claro, que ella ayuda mucho a su familia, pero que para su familia nunca es suficiente la ayuda que ella le da y la acusan de tacaña, porque su Ah, familia vive muchas dificultades económicas, pero no ok. trabaja. Entonces ya está la dificultad de que, claro, en mi familia, yo los quiero mucho, pero son mis recursos, es mi trabajo, ¿por qué yo tengo que dárselo? Por Y ellos me supuesto. acusan de Y que se yo lo soy sacan en tacaña. cara más encima. Entonces ahí te das cuenta como hay una dimensión más universal que el brazo, la fuerza, el trabajo, la metáfora del trabajo a modo Claro. general, pero siempre también hay que observar la parte personal, la dimensión más particular de Pero, cada y alguien. en este caso es porque tenían una vinculación cultural de un dicho de su país de Exactamente, origen. exactamente. Ok, ya. Eh, hay enfermedades, me comentaba Lama, que había hablado contigo, que llegan a la consulta de la biodescodificación, y aquí es donde pues yo he escuchado muchas cosas maravillosas. Yo nunca me he tratado con biodescodificadores, pero sí mucha gente que conozco y aprecio, y que incluso que tiene mucha experiencia ellos mismos como terapeutas, y que le ha ido muy, muy, muy bien. Y con la gratificante asombro, sorpresa, gratitud y todo lo demás. Me comentaba de que lo genial de esta forma de terapia es que llegan muchas personas con enfermedades que son indiagnosticables para el resto de la medicina. Es como me devolvieron, o sea, es como es que nunca me pueden decir qué tengo. O sea, ven la radiografía, no ven nada, Mm, me han dado todas las pastillas, no sirven para ni una cosa y sigo donde mismo. Como la fibromialgia, por ejemplo, claro. que es como, no saben por qué, sabemos que te duele y lo lamento, váyase para su casa y Sí, sí, se puede trabajar se puede trabajar incluso si no tienes un diagnóstico. Lo ideal es tener un diagnóstico porque el diagnóstico da la precisión, ¿sí? Ajá, Si alguien me dice, por ejemplo, tengo una, ¿cómo se llama? En la espalda, una discopatía lumbar. sí, Cada lumbar y me dice la L4, L5, por decir algo. Cada uno de esos tiene una metáfora particular asociada. cada vértebra. Cada vértebra, sí. Cada punto tiene Ah, una experiencia. Incluso el tejido que está afectado cambia el sentido de la interpretación. ok. Ya, o Eh, sea, es de alta complejidad esto, porque cada parte por separado del cuerpo es un indicador específico de alguna dolencia que debieras manifestar en caso de que no resolviera alguna emoción. claro.
Ok. Sí, O sea, todo por separado. Así como todo por ya el separado, ojo tiene todo. 24 partes y cada una te puede doler por Cada una. separado. La Si es que. córnea, la uvea, todo, 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 Ok, todo. perfecto. Los párpados, todo diferente. Ahora, eh, ¿se puede hablar a rasgos generales como, por decirte así, de la mitad para arriba o de la derecha de mi cuerpo siempre va a tener que ver con problemas de mi papá y mi mamá, pues estoy inventando, y para el otro lado de pareja e hijos, por ejemplo? El ejemplo puede ser cualquiera, pero me refiero si hay divisiones más o menos así básicas. Así como siempre que te duele alguien del cuello para arriba es por esto y de la cintura para abajo otra cosa. Em, O está repartido. Porque aquí me gustaría entender por qué duele esa parte del cuerpo asociado a tal cosa. no sé si hay. No sé si hay. Yo podría dar. Hay una división, pero es bien técnica. Si te la doy, no vas a entender mucho, porque hay una división, por ejemplo, de los órganos que están asociados a la supervivencia, de ¿Ya? los órganos de protección, de los órganos de movimiento Ajá. y de los órganos de comunicación. Ujú. Entonces, los órganos de supervivencia Mm, tienen un sentido más instintivo, bueno, de la supervivencia. Son ujú, aquellos que si yo no tengo, muero. ujú. Eh, Me voy a saltar la protección. Los otros están los de movimiento. Son aquellos que tienen que ver con el valor, lo que vale o no vale, lo que sirve o no sirve, lo que es útil o inútil, Ok. la potencia o la impotencia. Y ahí están todos los órganos, todos los músculos, todas las articulaciones, todos los huesos y toda la grasa, todo lo que es tejido de sostén dentro del cuerpo. Perfecto. Pero incluso el mismo órgano, por ejemplo, dependiendo del lugar, puede ser uno u otro. Entonces, por ejemplo, la piel, ¿Ya? si es la capa superficial de la epidermis, que es la capa superficial, Sí. sirve para el contacto. Entonces, cuando yo tengo un problema de epidermis, tiene que Como ver, psoriasis, por ejemplo. como psoriasis, por ejemplo, ¿Ya? tiene que ver con el contacto que tengo, que no tengo, la experiencia de sentirse separado del contacto agradable. En cambio, si tú vas a la dermis, Mm, esa capa no tiene el mismo sentido, sino que tiene el sentido de mantenerme íntegro. Entonces, son las dificultades con la integridad, el sentirme desgarrado, por ejemplo, que es lo que ajá. puede hacer cuando sufre la piel, se desgarra. Entonces, hay una generalidad, pero incluso si es así, es un poco técnica de llevar adelante. Ok, mira, déjame preguntártelo de una manera por el lado y más simple. Mm, Por ejemplo, dentro de la astrología, ¿Ok? cosa que no domino, pero uno Yo lee tampoco. y ya hemos tenido, pero mira, el ejemplo va a ser fácil. La gente Virgo, yo soy Virgo, y esto es de chico, o sea, me refiero que sin el contexto cultural, cuando alguien te dice tú eres así o vas a ser así, yo sufría mucho el estómago. Ya no, pero tengo así con el resabio. Por ejemplo, no me es difícil crear una escena nauseabunda y tener náuseas, Mm, en mi caso. Pero yo soy de las personas que inmediatamente así como que leía un libro, así un condorito en la micro, ¡pua! Así como a un minuto me dan ganas de vomitar, así como todo en el estómago. Entonces me decían, claro, que son personas que digamos que tienen muchos problemas en resolución de emociones, son muy racionales y como que no saben lidiar bien con las mariposas en la guata, digamos, por así decirlo. ¿Qué diría la biodescodificación? Personas que tienen así como de fácil mareo, así de guata, que todo le duele la guata. Le da nervio, le duele la guata. Se enojó, le duele la guata. No sé qué, le duele la guata. Ahí lo que tú puedes mirar, si tú quieres, es cuál es la función del órgano. Y ahí tú puedes entender un poco quizá cuál es la dificultad. Ajá, Entonces tú vas a Wikipedia o Internet, Google, y buscas para qué sirve ese órgano y puedes tener una idea de cuál es la dificultad que hay detrás. ¿Sí? En el caso del estómago, la experiencia más fundamental, más general, es divertido porque no sabemos las cosas que sentimos en cada parte del cuerpo. Y después que te lo cuento puede que empiece a resultar un poco más natural. Lo más básico del estómago es la comida se acepta ajá, o se rechaza. ajá, claro. Entonces, si yo vivo experiencias que rechazo profundamente, las puedo vivir con el estómago. O si vivo algo inaceptable, y yo siento que es inaceptable, las puedo vivir con el estómago. Ajá.
Entonces tú buscas un poco la función de esa parte del cuerpo y puedes entender. Los músculos, la fuerza, la potencia, ¿tengo o no tengo la fuerza? Claro. Pero claro, también hay algunas metáforas que son, estamos tan poco acostumbrados a sentir con el cuerpo Es que que debieran enseñarnos, po, weón, pero claro, pero no existe una clase de esto realmente. Te muestran siempre en el colegio sus funciones por separado, pero no el vínculo de cómo el conjunto lo entiende valóricamente a partir de su función, de lo que se cuida y lo que hace. Entonces, es que me hace todo el sentido del mundo. Si es que alguien me lo hubiera explicado antes, hubiera sido re bueno. Así como, o sea, como saber conversar con el cuerpo y saber así como me pica tal cosa, ya, ya, así como tenerse o con un autoconocimiento físico respecto a tener un diálogo muy directo y certero con el cuerpo. Así como, es como si uno recibiera una consola de estas de sonido que tienen millones de botones, pero te has dado cuenta que su levanta ciertas palancas, se escucha más fuerte, más así, más así, pero no las conoces realmente. Entonces como que faltó una clase para qué sirve cada botón. mm. Cuando este botón suena, significa este, cuando suena este, tal cosa y todo lo demás. Ahora, la verdad, yo sé que esta quizá no es tan popular, pero es súper importante hacer la exploración tiene que ser desde el sentir, no tanto desde lo racional, ¿sí? Porque a una persona, un órgano puede tener muchas funciones y yo puedo resonar con alguna de ellas en particular. Pero incluso así, Ah, la dimensión personal sigue siendo súper, súper, súper importante. Lo fundamental es la dimensión personal. Entonces, a veces yo puedo incluso darle a una persona se llama portal lo que le damos a la persona porque es el puente entre la parte física que vive y el mundo interno emocional. Entonces, cuando yo le doy un portal a una persona, a veces la respuesta es no, no me hace sentido. Y ahí, entonces, lo que hacemos es que vamos a la exploración de la sensación. Y perfecto. yo no necesito, en estricto rigor, podría incluso no, sí, sí, es importante el portal, pero incluso a veces si eso falla, lo importante es la experiencia que está en el cuerpo, En que es la instancia última, sensación que tiene. perfecto. Entonces, claro, puede que no sea algo tan popular, pero es súper importante ese tipo de exploración personal en contacto con tu sensación. Ya, voy a volver sobre este tema porque te voy a hacer un par de preguntas más respecto a lo que acabas de tocar, pero antes, no olvidar que este programa solo existe y es posible gracias a mis queridos amigos de Juega en Línea, así que atención. ¡Hey tú! ¡Sí, tú! Es mejor que te sientes porque te voy a dar una gran noticia. Porque te conocemos y sabemos lo que más te gusta, Juega en Línea trae para ti la innovadora plataforma de pronósticos deportivos y casino. Ven a disfrutar la mejor experiencia, más segura y más veloz. Y con muchas oportunidades de ganar. Lleva tu pasión a otro nivel de entretenimiento. ¿Qué esperas para ingresar a nuestra página y disfrutar de todo lo nuevo que traemos para ti? Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse. Muchas gracias, Juega en Línea. Y continuamos acá con Simón Estuardo, biodescodificador, explorando esta herramienta que me parece de tan toda lógica cuando te la explican, ¿no? Porque cuando no, digamos, uno jamás podría llegar a entender solo lo más básico. Déjame hacerte una pregunta básica. Mm, to- to- yo creo que todos logran en su existencia, en un periodo de por lo menos 30 años de vida, entender casi intuitivamente, es como, hoy sabéis que mejor no digo nada, weón. Sabéis que mejor me lo guardo, ¡buah! Y me paso enfermo de la garganta. Que sería algo muy fácil porque me enfermo de la garganta porque al no decir las cosas, ¡buah! Me atoro y finalmente este se manifiesta con todo tipo de disfonía, irritaciones, etcétera, etcétera. Ese es fácil porque va vinculado un espacio físico que está hecho precisamente para expresar verbalmente lo que me gusta o no me parece, y yo todo el rato me guardo y justo siempre paso enfermo ahí. Y tú me explicabas recién qué pasa con los lugares que uno ni se acuerda que tiene, pues, así como me duele la pantorrilla izquierda. Y aquí lo podría ligar, así como no tengo cómo deducirlo intuitivamente, o qué puede ser, o la nalga izquierda, ¿con qué tiene que ver? Pero sin embargo, se mapeó todo el cuerpo, ¿no?
O hay partes que no son nada, ¿no? Em, no sé. No sé si se mapeó todo el cuerpo. Hay cosas que yo me pregunto todavía que, digamos, tú siempre puedes hacer una hipótesis de trabajo. Siempre. Es cosa de que tú mires el órgano, Ajá. buscas el sentido, de qué se trata. Hay un montón de herramientas que te permiten construir el portal, ¿vale? Eh, la fecha en que viene la enfermedad, las condiciones en que viene, si viene de día, de noche, de tarde, con qué se gatilla, si es con la comida, si es con amigos. ¿Cómo es el factor tiempo? Acá si te da fiebre en la noche y no en el día, todo lo que sea. Eso es genial. Sí, Por ejemplo, ¿eh? me acuerdo que, nuevamente, en esta idea de que el cuerpo no hace nada por azar, absolutamente nada. Tenía un amigo que frecuentemente hacía bronquitis. Y una vez, esto no fue una sesión, fue una conversación que tuvimos una noche que nos fuimos en bus, íbamos a Argentina, no me acuerdo, eran como toda la noche el viaje. Ujú. Entonces, teníamos mucho tiempo para conversar y él se había enfermado y yo estaba recién partiendo con esto. Y yo le empecé a preguntar así como que no quiere la cosa, que si esto le venía siempre, y un poco los síntomas. Entonces me contaba que él tenía esta bronquitis desde el día, me dijo como a las 5 de la mañana, desde que me desperté, a las 5 de la mañana estaba súper mal y enfermo. Le digo, ok, ¿qué pasó el día anterior que se resolvió positivamente? Porque hay enfermedades A ver. que salen cuando se resuelve un problema, ¿ok? Ah, y Pero ahí ese es otro vale. detalle, ese es otro No, detalle. pero lo entiendo, ya. Entonces, le digo, ¿qué fue algo que viviste anoche que se resolvió, que era un problema y que justo anoche se resolvió? Y me dice que él estaba en una relación con una muchacha que era una cosa incierta, que sí, que no sabía qué bien qué pasaba, y finalmente, en la noche anterior, conversaron y quedó todo claro y él queda tranquilo y se resuelve para él la dificultad. Entonces, ahí que se resuelve, a las horas después le vienen todos los síntomas. Entonces, cuando hay una enfermedad recurrente, aguda, Ajá. ¿sí? Es decir, aguda es que autolimitada, ¿cierto? En el tiempo. Sí, Cuando hay una enfermedad recurrente, aguda, desde que inician los síntomas, tú miras hacia atrás unas 24, 48 horas. ya. En general, no sé, yo diría, más de la mitad de las veces, lo significativo está dentro de las 24 horas anteriores, lo que tú tienes que Perfecto. mirar. Eso tú lo complementas con las otras herramientas del portal, ¿cierto? Bueno, la fecha, los síntomas, el órgano, las palabras que usa la persona también se usan en el portal. Y todo eso te da un contexto y con eso tú puedes trabajar con la persona. Pero respondiendo a la pregunta, sí, es así de preciso. 24, tú miras 24 horas antes, si es una enfermedad autolimitada y recurrente, probablemente está dentro de las 24 horas antes. Perfecto. Yo me acuerdo algo que creo que mencionaba, no sé si era el doctor Hammer o alguien más, que empezó a hacer estudios para atrás en la historia, para tratar de darle sustento a esta idea que había tenido de que el cuerpo podría manifestar enfermedades o curaciones, que le llamamos tales, a partir de ciertas cosas emocionales no resueltas o que estaban resistiéndose para sobrevivir. O sea, te voy a conservar y como, como te decía, y cuando ya estemos listos, cuando esté todo bien, ¡guau! Y me descargo, güey. Y hablaba sobre los judíos que estuvieron durante la Segunda Guerra Mundial ocultos en sótanos, tanto en Polonia, ¿cierto? En Alemania, y ahí que no podían respirar, pues así como el libro de Ana Frank, así, y todos callados todo el día, por años, pues, weón. Y uno iba y sacaba algo de la cocina y comían un pan para 20 y no podían ni respirar. O sea, toser era, aquí nos matan a todos, pues, weón. Bueno, nos van a pillar. Y que cuando se acabó la guerra, y empiezan a salir todos de las guaridas, así como, weón, salvamos, weón, estuvimos 5 años encerrados, weón, nunca vimos la luz del sol. Y estaban todos impecables, así, pero dando la pelea, po. Y salieron todos, ¡pa! Todos enfermos de tuberculosis. Así como, era como que todos puros problemas broncopulmonares, era como no podían hablar. Y ahí se empezaron a enfermar todos de la garganta y los pulmones. Qué buena. No tenía idea. Pero fue generalizado. Es un ensayo que escribió. Aparte, Hammer que empezó a comparar enfermedades que eran de grupo, que habían pasado por situaciones extremas iguales. Y en este caso, dos personas encerradas escondidas detrás de un mueble, weón. De repente salen y ya pasaron lo peor y ahora que están bien, rescatados, vuelven a sus casas, todos felices, estamos quedamos todos vivos, nadie lo mataron.
todo enfermo en los Todo enfermo. pulmones, weón. Así porque no podía respirar, po. Y como que, Mira. es loco, porque es como que el cuerpo lo que hubiera dicho es, yo te cuido, yo te aguanto, pero apenas, weón, esto se solucione, me sano, po, weón, y me tiro con tuti porque... Claro, sí, las enfermedades que vienen cuando se resuelve una dificultad tienen el sentido justamente de reparar lo que estaba dañado. Ajá. Eso, si por ejemplo, si yo me hago una herida, Mm, cuando mi cuerpo empieza a sanar, va a estar rojo, va a estar hinchado, Ajá, arde, sí. duele, entonces manifiesta síntomas. Ujú. Entonces, con los bronquios especialmente, que es súper común eso, una bronquitis es eso mismo, es una inflamación para reparar. Ese es el sentido de la bronquitis, se inflama para reparar. Entonces, me hace todo el sentido que cuando se resuelve esta obligación de estar encerrado y no tengo aire, Mm, entonces viene la tuberculosis. claro. Muy Ahora, interesante, esto me muy lo buena decía. idea, No, pero muy muy interesante. Es interesante. un ensayo aparte que no es en ese manual gigante que escribió, sino que hace una anotación sobre enfermedades de la Segunda Guerra Mundial. Es el Frankl, No es Víctor Viktor Frank, Frankl, ¿no es Viktor no, Frankl? no, es Hammer. Ah, Hammer lo hace. Lo Ah, ok. rescata de datos estadísticos. A alguien le llamó la atención esto y él, mientras está desarrollando su idea, dice, es otra cosa más que lo confirma de manera colectiva. O Claro, sea, no le pasó a una pura persona, le pasó a personas distintas, distintas familias al mismo tiempo. Entonces, dicen, voy por buen camino, decía. Hay un médico, o sea, un profesor en realidad de Tuina que tenía que enseñaba Kung Fu y Aikido, que un asiático, un chino, y me acuerdo que él era muy experto en medicina china tradicional como acupuntura y otras cosas, pero era una eminencia el tipo. Y él decía, mira, para nosotros, si tú me tendrías que decir cómo manejar la enfermedad, o sea, hay muchas maneras y muchas causas, dice, pero si quieres una respuesta, es como tengo que controlar la inflamación como sea. O sea, si algo se inflama, quiere decir que se está defendiendo, quiere decir que yo ya le metí algo que no corresponde. mm, Entonces, ¿qué pasa con una persona que está inflamada siempre? Porque me da la impresión que hoy en día, y no siempre, pero sí hace varios años ya, toda la gente sufre inflamación, ya desde los tobillos hasta el estómago, hasta los ojos, el cuello, todos se inflaman. ¿La inflamación depende de dónde se esté dando, que hay que ver, o la inflamación en sí mismo puede significar algo particular? claro. La inflamación, cuando hay inflamación en el cuerpo, depende. Si es cuando es por reparación, la inflamación viene un par de semanas y se va. Exacto, claro. Si la inflamación permanece, ahí lo que suponemos es que hay una experiencia autoinmune. Por tanto, la hipótesis y el sistema autoinmune del cuerpo, en el fondo lo que son las armas, es la violencia de mi cuerpo. Entonces, Mm. es la rabia, violencia que yo ejerzo contra una parte de mi cuerpo. Pero la parte de mi cuerpo Ajá, me puede bueno, representar a mí como claro, puede representar otra cosa. ¿Sí? ok, Entonces, si yo, por ejemplo, una inflamación, por ejemplo, la gente que tiene celiaquía. ya, La gente que tiene celiaquía es una enfermedad autoinmune mm, en el intestino cuando hay pan con gluten. sí, El gluten, la metáfora del gluten, el gluten es una proteína que lo que hace es que permite que la masa esté unida. ¿Sí? exacto, el Entonces, pegamento, sí, la es el goma, pegamento, es la goma, claro. Aglutinar claro, tiene la misma raíz ajá, que gluten. Entonces, cuando una persona tiene celiaquía, una hipótesis general es esta rabia con violencia que tengo en relación a que la familia está unida, como pegoteada, muy junta. Entonces, es cuando la familia está junta, que para mí es terrible, es insoportable. Entonces, la inflamación tiene, sí, un carácter mira, general y luego tú vas mirando cada órgano o qué es lo que se afecta para poder saber qué hay detrás. Y también tienes que descartar, por eso nuevamente la precisión del cuerpo, tienes que descartar si es inflamación autoinmu- autoinmune o si es retención de líquidos, que si es retención de líquidos es otra cosa.
¿Qué es retención de líquido? Es que todo me sirve, hermano. ¿Cuál es? Retención de líquidos, entonces, em, nuevamente, miras la parte del cuerpo. ¿Ya? Si es retención de líquidos, la metáfora de los líquidos, pues es una de las metáforas comunes, es el referente. ¿Sí? Es este referente que yo necesito guardar en mí. Entonces, lo guardo en mi interior. Si lo Ajá. quiero guardar en mi interior y no puedo guardarlo en mi interior, si esa es la sensación que tengo y no la puedo resolver, entonces la guardo en mi cuerpo. Ok, es como la incapacidad de conservar algo. Claro, conservar algo. Ese conservar algo puede ser alguien o puede ser un aspecto de mi vida, por ejemplo. Si yo quiero conservar, qué sé yo, nunca quiero dejar de alejarme, nunca me quiero alejar de este trabajo, por ejemplo. Entonces Exacto, podría manifestarse en las muñecas, que claro. generalmente las muñecas es el símbolo del trabajo, la manualidad. Ok, el miedo a perderlo es como lo retengo desde mi cuerpo con los líquidos en este Claro, caso. sí, Así. es un referente para mí. Si no tengo esto, estoy perdido, que eso es un referente. Si no Ah, tengo esto, estoy perdido. Entonces lo puedo guardar como líquido dentro de mis muñecas, es por ejemplo. fascinante el cuerpo, y el cuerpo sabe. Entonces, impresionante. Oye, te había preguntado recién que una de las cosas más maravillosas que se encuentran en las consultas de los biodescodificadores es de enfermedades que ya después que vi el médico, pedí segunda, tercera, cuarta opinión y todos me dicen lo mismo, me dicen cosas distintas, pero nadie sabe lo que tengo y pasan por un biodescodificador y se curan. Yo, a ver, vi personas que sufrían 15 años de algo y entre pastillas que no le hacían nada, y que no sé qué, y que le era peor y que ya no tenía ganas de vivir la persona, biodescodificación, día, semana, sacado el problema. Y después se enojan un rato más, pues dicen, ¿por qué no supe antes de esto? Bueno, ya, pero son peleas personales, pero ya, pero desde ahí ya se También me acaba. pasa. Pero sí pasa. Estoy operado de algunas cosas y me arrepiento. Menos de una que si no hubiera muerto, pero las demás digo, podría haber Me hecho otra podría cosa. haber saltado Me podría haber saltado esta, esta agresividad conmigo pero no mismo. sabía en ese minuto. Bueno, echando a perder se aprende. Así que, en el caso de algo que muchas personas sufren, que es la fibromialgia, Fibromialgia. exacto, que es como me duele todo el cuerpo, me duele muchas veces, me incapacita, no me puedo parar, tengo días buenos, días malos, los malos son los más, eh, y no tengo solución, po. ¿Hay uno que es para la fibromialgia en general? ¿O esto ya es un conjunto de síntomas y depende de cada persona lo que tenga que resolver? No, que hay una experiencia como general en la fibromialgia. Lo que he ¿Ya? visto ¿Qué es? es, ok, en la fibromialgia hay un dolor generalizado en las articulaciones, en Mm, los músculos a veces. Siempre está la dimensión personal, ¿ok? Pero me voy a saltar esa parte. ujú. Lo que he visto a modo general es como si son personas que están como en la culpa de algo que vivieron ¿Ya? y es como si a través del sufrimiento pudieran redimir esa culpa. Ah, es como agarrarse a latigazos, así, como Como agarrarse a latigazos, por mi pero culpa o por mi gran culpa, es como algo así, sí, como hay una una sensación así como autopenitencia. sí, como de eso, como de penitencia, es como el sufrimiento que de alguna manera redime, como cómo yo arreglo esto. Esa es la necesidad. Es como yo me siento culpable de esto por algo que hice, por algo que viví, sea o no sea realmente culpable, ¿ah? Es Claro, la yo lo creo sensación de la así. persona, ¿sí? Yo me siento culpable. Si yo me siento culpable, no sé cómo resolverlo, a veces es como si yo sufro, de alguna manera es como si yo pudiera pagar por mi pecado, por Claro, decirlo es así. como me salí con la mía, así que me castigo yo, así, Me eso. castigo, me castigo por lo que hice, lo que sea que haya sido hecho. Ah, Y capaz que ni siquiera lo haya hecho esa persona, porque ya sabemos que el cuerpo no diferencia yo del otro. claro, explícame bien ese ejemplo, por ejemplo, algún caso que hayas tenido similar, donde de uno es la culpa y de otro es de otro es la culpa y el cuerpo y no lo distingue el cuerpo. Em, ma- lo, lo más común que he visto, estoy pensando en algunos casos que estoy recordando. Pero lo más común que he visto es cuando hay una enfermedad que tiene mi mamá, mi papá o mi abuelo. Entonces la Ya. enfermedad se transmite hereditariamente, ¿sí? Ajá. Como que se hereda de alguna manera. Ya. Em, entonces ahí lo que generalmente mi papá tiene un sufrimiento, yo no quiero que él sufra, Mm, entonces yo hago la enfermedad en mí para que él se alivie, ¿sí? ok.
que no sirve, no funciona, No, pues, o sea, te pero acabas de sumártela a ti y el otro acá, sigue igual. si antes sufría una sola persona, ahora sufren dos, Ok, pero es como si yo, de alguna manera es como si yo acompaño a mi papá en su sufrimiento, entonces él no está solo en su sufrimiento. perfecto. Y no Eso sé, es igual es algo que empático, también exacto, es bonito exacto, de sí. fondo, pero ¿Quién quiere que su papá sufra o que su mamá sufra? Bueno, algunas personas pueden querer, pero incluso, sí, no, bueno, pero espérame, incluso esas personas que están muy enojadas con papá, ¿ya? a veces pueden tener una enfermedad que es como una contradicción al final, como Claro, estoy muy enojado con él, pero pero no igual, debiera enojarme con mi papá. exacto, no puedo enojarme, está mal, o incluso si estoy muy enojado no lo quiero ver más, pero igual no quiero que sufra, ¿sí? Perfecto. Qué notable. Yo creo, cada vez que converso con gente, digamos, como tu especialidad, siento que hacen tanta falta ciertos ramos en el colegio. Si te pasaran así un mes de cada una de estas cosas, ¿a cuántos le daría clic cuando chico diría, por eso esto que siento? O ahora esto que estoy sintiendo, me acuerdo que a mí me enseñaron, así como, es como que es un conocimiento que debería estar mucho mejor repartido, digamos, porque yo hasta lo que entiendo, y parte de la misión de este programa es, insisto, formar puente sobre cosas maravillosas, regalos que la mayoría de las personas no tendría por qué llegar a saber que existen, a menos que sea del medio, que le guste el tema, que lea estas cosas, pero uno podría pasar por la vida sin jamás a toparse con el nombre de biodescodificación. Y es probablemente la solución que muchos completamente es lo que necesitan. Tengo una pregunta ya más personal. ¿Tú ubicas esta terapia que se llama Focusing de Eugene Gendelin? No. Ah, ¿De qué se trata? te- mira, te lo voy a contar ¿Ok? porque puede que yo creo que te interese mucho. Me acordé a propósito de Víctor Frank, o sea, sí, Víctor Frank, que se conocieron en algún momento. Segunda Guerra Mundial, papá, mamá, hija, hijo. El hijo va a ser el protagonista, que más adelante va a inventar esta forma de terapia que no está considerada una terapia, que es un método ¿Ok? que se llama focusing. Tienen que huir, tienen descendencia judía, los van a matar. Y siendo muy querido el papá de este niño en el pueblo, logra conseguirse los horarios de las guardias en la frontera de los nazis. Entonces, saben que todos los martes, estoy inventando, entre 10 de la noche y 11:15, no hay nadie vigilando y por ahí uno puede huir y de ahí ya se reencuentra en algún otro país de Europa, pero queda liberado del asedio nazi de Hitler. Y van, y este dato lo tienen varias familias, dicen ya, están llegando, nos están acorralando, vamos a ir a esa frontera este día con este dato. Y van, y el papá de este niño siente que no tienen que ir por ahí y que tienen que ir por otra que era la más riesgosa. Y él nunca ha sentido nada de esta manera, pero él no sabe cómo explicarlo a su familia y lo único que se le ocurre es tirarse al suelo de rodillas y ponerse a llorar y explicarle que no sé por qué sé, pero no podemos seguir para allá, tenemos que ir por acá. No sé, no me expliquen, pero se los ruego, soy capaz de obligarlo, ando con una pistola, los voy a matar si no me acompañan, a su esposa, a su hija, y todos quedan así, y estaban las otras familias y dijeron, pero bueno, si para allá es peligroso, pero todos han salido, todos han vuelto, no han escrito carta. Él se niega. La otra familia quedó así, se tuvo que quedar con este papá, y los otros se fueron. Por una casualidad del destino, o él sabía, los agarraron todos, cambiaron el turno, justo se quedaron ahí hasta más tarde, todos quedaron atrapados, la mayoría murió en campos de concentración, y ellos se fueron al lugar más arriesgado, y justo por ese día alguien se enfermó, no sé qué, y estaba el paso liberado. A ese niño le quedó eso marcado siempre, terminó estudiando psicología, eh, entendió que su papá no sabía explicarle qué, pero logró sacarle el rollo y inventó un método focusing que se llama la sensación sentida. Él decía, si es que alguien es capaz de, sin ponerle nombre, antes de que sea un sentimiento,
a mis sensaciones, yo le puedo preguntar siempre a mi cuerpo qué es lo mejor para mí. Y de hecho, hoy día se ocupa mucho la toma de decisiones de alta empresa, que es como, no tengo más datos de ti, no te conozco, pero tengo que elegir a mi próximo gerente de Microsoft por los próximos 10 años, y ocupan eso como para saber a quién eligen. Y es, yo no sé, bueno, no lo conozco, mi cuerpo va a saber. Y es una técnica de desarrollo, pero tiene que ver con sentir profundamente, donde dicen a mayor lenguaje de la persona, mayor capacidad de poder autoexplicarse cuál es la sensación, no el sentimiento, la sensación que tiene y dónde lo siente y de qué forma se amplifica según qué cosa. Es muy bonito, es muy bacán. Qué bueno. Es súper bueno, focusing se llama. Hay un par de psicólogos, doctores en psicología, que lo enseñan en Chile y que tienen como la facultad de poder explicarlo y solamente se lo enseñan a terapeutas con otra formación. Así bueno, pero vale es súper bueno. Sigamos con la biodescodificación. ¿Algún caso que tú hayas tenido que te haya sorprendido, que es como bien, así como que haya sido esquivo? Porque a veces quizá el paciente no sabe muy bien cómo explicar lo que tiene, es más raro, espera que al otro lado le hagan toda la pega. ¿Algún dato, o sea, alguna anécdota con algún paciente que haya resultado así, wow? Sí, bueno, harta. Pero por distintos motivos, en realidad. Algunas cosas como... Porque como te decía, nosotros tenemos esta herramienta de trabajo. Entonces, yo puedo trabajar con cualquier órgano. Y yo cuando le doy el portal a la persona, a veces digo, pero esta cuestión no tiene ningún sentido. Entonces, por ejemplo, una vez me acuerdo que trabajé con una mujer que tenía pólipos en la vesícula, ¿Ya? ¿vale? Entonces, la vesícula acumula la bilis. Ujú. Y la bilis es metáfora de la rabia a modo general. De hecho, si tú buscas bilis en el diccionario, Sí, po. es rabia, rencor. Sí, po. Y, y el pólipo es un crecimiento del epitelio que, digamos, es como la piel interior de la vesícula que crece. Entonces, ¿por qué hay más piel? Es porque yo me siento separado de esa experiencia. Es como si yo me sintiera separado de la rabia, como si no tengo suficiente rabia. Y si tú lo dices así, es Uf. como raro, porque ¿cómo alguien puede no tener suficiente rabia? Pero bueno, le di el portal. Decía varias cosas más, ¿no? Pero entonces ella me dice, porque es como que la rabia fuera positiva. Yo decía, es raro. Entonces, ¿cómo es la rabia positiva? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? ¿Es una raya positiva? ¿Qué? ¿Cómo puede ser una Justicia. rabia positiva? No sé. Entonces, yo tampoco sabía, pues, entonces estaba ahí, Claro. pero le di el portal y me dice, sí, a mí me falta coraje. Ah, claro. Entonces, cuando tú lo dices Claro, así, tiene todo el ejercer una sentido. fuerza de. Claro. Sí, sí, sí. Qué Tiene todo el buena. sentido, po, pero yo dándole el portal decía, no, pero esta Ah, qué cuestión... maravilla. Sí, sí. Y claro, y cuando lo escuché fue como, wow, qué maravilloso, porque la persona le da el sentido. Igual que una vez, Claro. O sea, encuentra el camino, digamos. Claro, y es que encuentra la todas las persona sabe, palabras. yo muchas veces hago un portal, digo esta cuestión no tiene ningún sentido, pero le doy el portal a la persona y la persona le hace todo el sentido. Sí, sí. La persona dice sí. Em, una vez también, por ejemplo, tuve una mujer que Qué buena. tenía nódulos en las mamas ¿Ya? y tenía uno de cada lado, ¿sí? Así, simétrico, así. No sé si simétrico, pero como hacia afuera. Ok. Entonces, ya como externo y uno representa entonces la mama izquierda representa mi nido estricto, o sea, mis papás, mis hijos, Ya. ¿sí? Mamá, hijo. La mama derecha representa mi familia ampliada, generalmente es el esposo, la pareja. Entonces, es como la hija, pero externa, y como que el esposo como externo. Qué raro, decía yo. Entonces, Sí, pues es como del es como, cartón sí, completo, así que como. como que el esposo, o quizá ella tiene un hijo por fuera, decía. Pero yo, digamos, eso pasa adentro. Yo no le digo eso, yo le doy el portal. Claro, tú Entonces le doy el empezáis a portal. computar ahí que puede ser. Claro, a veces tengo una idea porque la persona me cuenta un poco su historia, entonces, y cuando me cuenta la enfermedad, y digo, tiene todo el sentido. Pero a veces no, y en este caso no tenía idea. Entonces le digo a la persona y me dice, lo que pasa es que mi marido tiene un hijo
antes antes de nuestro claro. matrimonio, y yo siempre me he sentido como que fuera externa a la familia. Entonces se siente externa al marido Uf, y al, y claro, a- porque y al llegó hijo, después. porque llegó después, pues Es una claro. experiencia Entonces, posterior a ella. entonces esa experiencia para ella era súper difícil. eh, em, y ahí también, pues, es la persona la que le da el sentido al portal. Es muy bonito realmente cuando se trabaja de que es la persona la que recibe el portal y le da un sentido. Em, ¿Qué otra experiencia? Bueno, harta. Todo lo que ocurre alrededor de la consulta. em, Siempre alrededor de la consulta ocurren cosas muy sincronicidades ocurren. Sí. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que eh, una vez llega una persona a mí con resistencia a la insulina. Entonces, Ya. la resistencia a la insulina, la metáfora, Oh, qué bueno. Ya, espérate, deja sentarme bien para escuchar esto. Espérate. la resistencia a la Que la insulina, diabetes y todo está desparramado por todos lados hoy día, sí, así que. entonces la resistencia a la insulina, es, en la resistencia a la insulina sube el azúcar en la sangre. Claro. Entonces, el azúcar es la metáfora de lo dulce Como que a la persona le falta dulzura. y la insulina es una hormona, entonces es un proyecto de largo plazo, entonces es como la resistencia al amor. El amor de alguna manera es peligroso, por alguna razón hay un problema, un conflicto de poder tomar el amor. Entonces, por eso el azúcar se queda en la sangre y no entra en los tejidos. Esa es la hipótesis más común. Entonces, esta persona viene con resistencia a la insulina. Yo ese día estaba como un poco cansado, pero bueno, Oye, qué bueno, ya después voy a llegar a mi casa a investigar más sobre eso, que me parece muy interesante, ya. entonces ese día estaba un poco cansado, pero no sé. Empiezo a trabajar. Yo siempre trabajo, tengo a mi lado el computador, a veces tomo notas, a veces miro rápidamente algo, si tengo alguna duda, busco este tejido particular, para qué sirve, busco un poquito más de información, y se me acabó la batería del celular, Ya, del notebook que ya. estaba trabajando, y era por videollamada. A los 2 minutos ella desaparece de la videollamada, y cuando vuelve me dice, perdón, se me agotó la batería del celular. Hasta ese minuto ella me había hablado de una dificultad de cuando ella era niña y la habían acusado de que había estado robando y que la habían tenido buscando en el colegio las cosas que había robado y ella no había robado y se sentía pésimo. Mm, Y yo la escuchaba y yo decía, puede que esa historia sea difícil, pero no tiene coherencia con esta otra experiencia. mm. Entonces, cuando pasa esto, de que ella se va, yo digo, esto es. Porque uno de los síntomas que tiene la resistencia a la insulina es el cansancio. Entonces, yo andaba cansado, se me agotó la batería del celular y a ella se le agotó del notebook y a ella se le agotó la batería del celular. Eso no es casualidad. Entonces le digo, ¿cuál es el drama con estar cansada? O sea, me estás diciendo que esto es algo que se puede manifestar y traspasar más allá de los cuerpos de una persona y manifestarse metafóricamente en la Sí, experiencia de vida sí, en el exterior del humano. sí, Perfecto, sí. maravilloso. Sí, y no es la única disciplina, se Lo sé, manifiesta en lo otras sé. disciplinas. Ya. Una de las maneras de resolver tus problemas es con los objetos. Entonces, a veces se manifiesta en un objeto lo que no se manifiesta en la persona. Pero para volver a la historia y para no dejar la huechita, No, no, por favor. De hecho, estoy así como que me parece que acá te estoy encontrando una verdad muy interesante con muchas personas que conozco, así que. entonces uno de los síntomas que ella había pasado por alto de la resistencia a la insulina es el cansancio. Cuando le pregunto acerca del cansancio, me dice, no, ya no sé, no, energía normal. Antes estaba cansada, pero ya no. Entonces, cuando indago un poquito más, claro, le digo, ¿qué pasa cuando tú tienes mucha energía? ¿Qué pasa con mamá? Ah, no, a mamá no le gusta que yo tenga mucha energía. Siempre le gustaba que jugáramos a que nos quedáramos quietas. Ajá. Entonces ahí es lo terrible para ella, porque solo tiene valor cuando ella es como está quieta. Si Patrón, ella claro, tiene mucha energía, mamá no la va a querer. claro. Entonces, ¿qué hace? No toma la energía, que otra de las metáforas del azúcar es energía, no toma la energía de la sangre. Y la mantengo ahí dando vuelta nomás. Y la mantengo así. Entonces, así no tengo energía y así mi mamá me va a querer. Qué genial, qué genial, qué potente. Y así, digamos, todas las sesiones son así. No, que estoy
Solo una pregunta, sí, mira, sobre esto mismo. Si una persona, por ejemplo, que cultive diabetes y todo, y que es porque por ABC motivo tiene una resistencia al cariño, por ejemplo, Ujú, o a esa ujú, energía. ujú. Si es así con la persona, pero tiene un gato, ponte tú, y lo quiere, y del gato, así, tiene amor, ¿se compensa algo o esta historia es de humanos con humanos nomás, las enfermedades? A ver, a ver. Primero, tienes que entender que dos personas viviendo la misma experiencia reaccionan diferente. Mm, Entonces, si, si viene tu jefe y te reta, si viene, cada uno de nosotros que nos reta el jefe, va a sentir algo particular, diferente. Algunos se van a sentir más bien, más mal, bueno, no sé si bien, pero alguno puede que no le importe, alguno puede que se enoje con el jefe que se cree, hay otro que puede sentirse desvalorizado, o puede sentir impotencia, o puede... claro. Un montón de cosas. Y eso es personal. Ahora, cuando tú tienes una enfermedad, es porque tú eres sensible a esa experiencia. Es como que te tocan esa experiencia y tú... Ok, ok, claro. Entonces, claro, si tú tienes un gato puede que ayude un poco, pero es una manera de, digamos, lo que es importante es trabajar el origen o el momento en que aprendiste Te entiendo, claro. que vivir esa experiencia es algo terrible. En- Te entiendo Eso perfecto. O es. sea, no puedo ponerle parche curita ni buscar atajos por los lados. De Es, donde partió es es una por donde estrategia, tengo que hacer el recorrido de sanación. claro, es una estrategia un poco feble, generalmente porque como la enfermedad es algo que pareciera, ojo con esto, parece que no tiene solución, para la persona no tiene solución, ¿sí? Esto es una experiencia que no tiene solución. Claro. Entonces, ¿qué hago con una experiencia que no tiene solución? Trato de respirar, cuando entonces, si mi jefe me reta, yo trato de respirar, trato de meditar, trato de controlarme, y la verdad es que el alcance de eso es bastante limitado y te gasta energía, digamos, respirar ya, esto va a pasar, gasta energía. Y lo segundo es tratar de alejarme de la experiencia, porque como la experiencia está en mi interior, Mm. yo, ¿sabes qué? No soporto más a este jefe, me voy, renuncio, voy a trabajar a otra parte y me encuentro un jefe igual. Que es lo típico. Sí. Por eso vamos repitiendo el patrón, porque el patrón está dentro mío, no está afuera. Entonces, Claro. lo más efectivo es trabajar en la experiencia que le da origen a la dificultad, a la enfermedad que hoy día vivo. Solo para terminar, ya. Lama exige, quiere, no sé por qué, de que muestre eso, porque que quiere que muestre su mallito que es el mapa. Que tengo un pañito acá. Mira, Le gustó. esto, De hecho, quiere si le puede hacer una copia. Ya, pero espérame, mientras lo abre, yo creo no que lo voy a abrir. esto, no puedo dejar pasar esta oportunidad y lo quiero hacer con mucho respeto, frente al poco tiempo que te puedo dar. Me explicaste algo con respecto a la resistencia a la insulina que me Ajá, parece, wow. ok. El cáncer. ¿Me puede hacer un ejercicio igual? Sí, claro. Cosas si podríamos evitarlo, una situación así. O sea, digamos, cuando alguien... Pero sí, se podría evitar, digamos, tú lo puedes trabajar preventivamente si tú quisieras. Mm, En el cáncer, lo particular del cáncer es que nuevamente, no hay que olvidar la dimensión personal, sí, por ¿sí? supuesto, por supuesto. Pero a modo súper general, Mm, lo particular del cáncer es que las células se multiplican y no mueren, nunca. claro. Entonces, es como y se multiplican Sí, pues hacia descontroladamente. descontroladamente. Entonces, es esta experiencia interior que se acabó, pero que no quiero que termine. Oh, entiendo. Entonces, cuando hay un cáncer de mama, por ejemplo, es una parte de mi experiencia materna que se acabó, pero que no quiero que Es como en termine. el caso de la señora del doctor Hammer, que su hijo lo asesinaron por una tontera de un balazo y perdió a su hijo, con el cual se iba a ir por fin de vacaciones. Entonces, cáncer de ovario. Entonces, la experiencia en relación a la procreación que se acaba, es mi hijo que muere, se acabó, pero yo no quiero que esa experiencia termine. No quiero que nunca se muera, nunca se vaya de mí.
Entiendo. Te das cuenta que es un problema que parece no tener solución. O sea, si te lo cuento, él no va a volver. Sí, El hijo jamás va a claro. volver. Entonces, respirar o tratar de alejarse del problema es una experiencia como una manera un poco limitada de abordarlo. Exacto. Entonces, Va a claro, tener que integrarlo, entenderlo, aceptarlo de muchas maneras. Pero me queda súper claro y te agradezco tu respuesta, maestro. Ahora sí, vamos a el ver, pañito. ¿esto qué es? ¿Esto lo ocupas en clase? No sé, ¿cómo hago para que para que se Sí, vea? Ahí. usted, ahí está perfecto. Ya. Entonces, en nuestra visión de la enfermedad, el cerebro, el Ajá, cuerpo esto que en realidad se llama resentir técnicamente, pero digámosle ok. emoción, sensación, están ligadas. Entonces, esta es una vista, si no sé si me puedes ayudar ahí. Yo te Entonces, tengo. esto es una vista del cerebro como desde arriba, esto es Ujú, hacia adelante, ok, hacia atrás. perfecto. Entonces, estos son los diferentes órganos que están ligados con diferentes partes del cerebro. Esta es la Ah, mitad que está de las experiencias femeninas, esta es la mitad de las experiencias masculinas. Entonces, ajá. los hombres tenemos preferencia por las soluciones masculinas y las mujeres tenemos o tienen preferencia por las soluciones femeninas. Pero también hay ciertas reglas en las cuales Como la se tiroides con las mujeres. No, perdón, Sí, pero casi todas mis amigas sí las tiroides. Ya. claro, sí, menos común en los hombres. Bueno, a mí me llega menos. Cuando me llegan hombres, me llega más por hipertiroidismo que por hipo. Claro, y los bronquios, sí. Bueno. Entonces, bueno, aquí están las partes del cerebro. El estómago, ahí está. El estómago, ahí está el estómago como parte, la parte, como la solución masculina del estómago. Oye, retina. Ya, esto es un pequeño ejemplo donde tú además esto lo complementas con las sensaciones que van vinculadas a las afectaciones distintas según estas emociones. No, a ver, eh, me voy con mucho trabajo lindo para la casa, fíjate. Creo que la experiencia de la biodescodificación me la profundizaste mucho más de como yo la tenía enfocada. Me voy con tarea para la casa, Simón, así como que me resonaron varias cosas. No solo las que te pregunté, sino otras que deducí por ahí. ¿Ah, sí? Sí, entonces nos vamos a ver por ahí en un rato. Ahí te llamo. Bueno, para eso, para los que quieren ir a la consulta, aquí estamos tirando todos los datos y nada, es una experiencia que claramente vale la pena. ¿Cuántas veces nos han explicado? Nunca. ¿Y cuántas veces nos hemos hecho cargo? Casi nunca de que nuestras sensaciones puedan convertirse claramente en la forma de anclar enfermedades que al no tener la claridad de poder verlas y entenderlas, no sanarlas nunca, hasta que uno conoce esta herramienta. Un fuerte aplauso para mi querido Simón Estuardo. Muchas gracias, mis amigos de Juega en Línea. Y hoy día me voy por satisfecho. Muchas gracias, compadre. Se pasó. Muy generoso. Gracias.